Una niña hermosa, bella, con toda una vida por delante, que se la llevó, perdóneme la expresión, un animal. Ojalá que la justicia actúe bien y tenga su condena el maldito animal que hizo esto. Todo Coyhaique la buscaba. Su familia vivía la angustia de no saber dónde estaba Florencia, hasta acudieron a la psíquica de Chimbarongo para que los ayude a encontrarla. Y hablé con Sandra y le dije, Sandra, no la busques en otro lugar, búscala, está muy cerca de acá. Lamentablemente era demasiado tarde. 10 años tenía la pequeña Florencia Aguirre, toda una vida por delante, pero que de un momento a otro se terminó. El sábado, tras una incesante búsqueda realizada por familiares, vecinos y amigos, el cuerpo de la pequeña era encontrado en la leñera de su casa, carbonizado y enterrado en una fosa que el autor confeso del hecho habría cavado. Solamente puedo decir, como familia vamos a estar tranquilos y vamos a exigir justicia por Florencia, por la pupi. Así que solamente eso, y que por favor respeten nuestros espacios. Su padrastro, Cristian Celestino Soto García, era detenido, trasladado hasta la PDI de Coyhaique, donde tras ser interrogado asumía la autoría del crimen. Había construido una coartada completa en torno a la desaparición y posterior muerte de Florencia, que ahora solo eran los antecedentes para una imputación por homicidio calificado. Los antecedentes que se expusieron y la calificación que ha hecho la Fiscalía, estamos hablando de un delito que merece una pena de crimen, en este caso presidio mayor mesurado máximo, presidio perpetua. Según el relato del propio imputado, todo comenzaba el pasado jueves. Soto García, pareja de la madre de Florencia, se juntaría con unos amigos. No terminó bien, asegura el imputado, pues habría bebido bastante, por lo que una vez que llegó a la casa, su mujer, que al otro día debía ir a trabajar al sector de la Junta, estaba ya acostada en la cama matrimonial con los dos más pequeños. Cristian, en tanto, decidió ir a dormir con la menor de 10 años. Una situación que al parecer era habitual, pese a que la niña no era su hija biológica. Por la pena de haber perdido a esa mágica niña, Florencia, una niña hermosa, bella, con toda una vida por delante, que se la llevó, perdóneme la expresión, un animal que la asesinó. Y espero que se haga justicia. La madre de Florencia se va a trabajar el viernes, en la mañana temprano. Antes de irse, entra a una de las piezas de la casa y ve al padrastro y la niña durmiendo juntos. Al parecer, eso no le llamó la atención, porque no habría sido la primera vez, pero ahora sería distinto. Inclusive cuando le arrendamos la casa, ella estaba feliz porque ella iba a tener su pieza. Y llegan a estas condiciones, no, terrible. Una vez en el sector de la Junta donde trabajaba la madre, Cristian se suponía cuidaba a los hijos, pero a eso de las 5 de la tarde le avisa a su pareja que Florencia no está. Con una coartada similar a la de otros casos, le dice a la mujer que la niña fue a comprar un almacén y desde ahí no ha regresado. La madre alerta a su familia para que comience la búsqueda. En ella se suman vecinos y prácticamente todo Coyhaique. Pero la niña nunca salió de la casa, al parecer, porque si no, no la habían encontrado en esta situación y menos en el patio de la casa. Uno no sabe dónde puede llegar la mente del hombre. Y sobre todo una familia, porque estamos hablando de una familia, de un niño que estuvo perdido. Y después darte cuenta que la misma persona que atentó contra la vida de esa niña estaba ahí, estuvo todas esas horas dramáticas donde anoche hubo gente que estuvo hasta las 2, las 3 de la mañana buscando a la nena y el tipo estaba ahí, ¿cachai? Entonces uno se puede explicar hasta dónde llega la mente del hombre. A tanto llegó la conmoción por la búsqueda de Florencia, que también participó en ella Isabel Cristina Ávila, la conocida psíquica de Chimbarongo, quien al ser consultada sobre el caso de Florencia sintió fuertes percepciones e incluso pensó que el lugar donde estaba la niña era cerca de su casa. Ahí hicimos contacto con la madre, con Sandra, y le dije que por favor me enviara las fotografías de la pequeña, de Florencia. Y es así como después suena el teléfono otra vez, sonó muchas veces, y hablé con Sandra y le dije, Sandra, no la busques en otro lugar, búscala, está muy cerca de acá. Muy cerca, búscala ahí. Según agrega la psíquica, las percepciones que sintió fueron muy fuertes, tanto así que en ellas pudo constatar que el agresor se trataba presumiblemente de un hombre. La verdad es que fue una situación, muy fuerte para mí en esos momentos, porque al decir, ¿cierto?, una percepción tan fuerte como la que yo estaba sintiendo, pero había más. Entonces yo volví nuevamente a llamar a Sandra y le dije, por favor, comunícate con el fiscal. Entonces, lamentablemente, hay situaciones que yo no puedo hablar, porque si yo hubiese hablado en esos momentos que una persona le había hecho daño, yo
creo que había entorpecido esa investigación que estaban haciendo las personas allá. De inmediato, las indagaciones de la policía fueron con el padrastro de Florencia, el hombre que supuestamente fue el último en ver a la niña. La coartada parecía perfecta, todo calzaba, pero luego llegaron las contradicciones y las dudas que finalmente lo hicieron confesar. La niña no solo fue asfixiada, para eliminar cualquier tipo de rastro la quemó. El corolario de una historia que aún estremece al extremo sur del país. El médico criminalista realizó un examen externo al cadáver y todos aquellos antecedentes relacionados que son propios e inherentes a la investigación están siendo realizando el informe para ser puesto a disposición del Ministerio Público. La formalización de cargos en el Tribunal de Garantía permitió conocer los detalles más horrendos de este dramático crimen, donde la pequeña Florencia fue sometida a la peor de las torturas. En el estrado, el único imputado por el hecho confesó su autoría, pero aún así la defensa desea realizarle exámenes al padrastro de la menor. O pudiese ser determinado en el futuro algún hallazgo psiquiátrico. Es una pericia psiquiátrica que hemos pedido. El cuerpo de la pequeña Florencia aún no ha podido ser entregado a sus familiares. El estado en el que quedó motivó que fuera trasladado hasta el Servicio Médico Legal de Santiago. Allí se le realizará la autopsia y los peritajes que permitan en primer término identificarla. Mientras en Coyhaique las muestras de apoyo y afecto se hacen cada vez más multitudinarias. Sí, muy triste. No, me da mucha pena. Esto es uno que tiene hijos. Mucha pena, mucha pena. Ojalá que la justicia actúe bien y tenga su condena el maldito animal que hizo esto. En cuanto a la investigación de la Fiscalía, esta deberá esclarecer otros aspectos adyacentes al caso. Por ejemplo, si existieron hechos de violencia previos en la pareja que no hayan sido denunciados. Pero ¿por qué un hombre puede atacar tan violentamente a una niña indefensa? La doctora María Luisa Cordero analiza el actuar del padrastro de Florencia. Yo pienso que él muy probablemente tiene lo que se denomina la encefalopatía de Korsakoff. Tú dirás, la doctora Seca va a andar poniendo diagnósticos raros. Él muy seguramente bebe desde los 15 años. En el sur la galla toma muchísimo. Hay mucho alcoholismo y alcoholismo de instalación muy precoz. Agrega la facultativa que en casos como este el alcohol es un factor preponderante. Eso sí hace la diferencia, que esto no le invalida ante un proceso penal, al igual que algún trastorno. A fin de cuentas, en el caso de Cristian, está en condiciones de afrontar un juicio. Yo no estoy diciendo esto para que le bajen la pena y lo declaren interdicto. Eso mismo, porque la defensa de él pidió exámenes psiquiátricos. Yo creo que está muy bien, que él probablemente ese crimen, pese a que parece tan bien hecho, tan secuencial, estaba bajo, él debe tener una encefalopatía alcohólica que es una especie como una forma de demencia, de degradación alcohólica, en homenaje a este gran músico ruso Rimsky-Korsakov. Cristian Soto se mantendrá 6 meses en prisión preventiva, un lapso en el que el Ministerio Público y la policía deben acreditar cada uno de los pasos que confesó el padrastro de Florencia. Claro que su defensa solicitó medidas de protección para el imputado ante posibles riesgos con la población penal, pues las mezclas de repudio en contra del presunto asesino han sido evidentes. Se merece toda la pena del mundo el desgraciado. Deberían matarlo ese tipo. No merece vivir. Pero mientras eso ocurría en los accesos del Tribunal de Garantía, los familiares de Florencia asistían a una misa en honor de la pequeña. Allí las muestras de agradecimiento y el dolor eran patentes. Todos la recuerdan como una niña alegre que no debía haber fallecido en tan brutales circunstancias. Era una niña muy alegre, muy extrovertida, bien desordenada y picarona para las clases. Con la alegría que tenía, estaba siempre allí. Ha sido muy difícil para nosotros. La tuvimos muchos años con nosotros y la vamos a recordar siempre como la niña hermosa que fue. Tratar de comprender algo que es incomprensible, exigir justicia, estar atento a nuestros niños y niñas, saber que Florencia fue una niña buena, una niña espectacular. Su familia aún no puede creer lo que sucedió, como un hombre al que le entregaron confianza y que vivía bajo el mismo techo que la pequeña pudo haber realizado un acto tan macabro, tan brutal, tan difícil de comprender. Solamente puedo decir que como familia vamos a estar tranquilos y vamos a exigir justicia por Florencia, por la pupi.
Las pericias en el caso continuarán. En Santiago, eso sí, mientras en Coyhaique la familia de Florencia inicia un extenso duelo que difícilmente terminará con la entrega del cuerpo para realizar las ceremonias fúnebres. Impactante todo lo que estamos viendo, la verdad que inexplicable, es insólito, es doloroso, no sé qué se puede comentar, inspector, porque nos encontramos nuevamente con un hombre que no solamente es un asesino, es malo, sino que además tiene la capacidad de mentir descaradamente, participó de la búsqueda de esta niñita y estaba enterrada en el patio. No, eso no es primera vez que hemos visto la presencia de un padre o padrastro o autor de homicidio que participa livianamente, descaradamente, incluso frente a los medios de comunicación. Eso es lo que... Claro, o sea, ya se está convirtiendo casi en una cosa repetida en Chile. Entonces, por eso después uno duda de todo. A mí me llamó la atención de esa parte, la cosa psicológica y la deducción policial que me encantó. Después la supe en recuerda. Uno de mis colegas se dio cuenta de que este señor tenía los zapatos en buen chileno embarrados, que tenía un barro reciente. Entonces lo miró mucho y no le veía una explicación a eso porque él no había salido de la casa. Y cuando fue escuchándolo en su cronología del día, se dio cuenta de algunos detalles. Este colega, otros observó, por ejemplo, de que él no manejaba plata en ese momento, no tenía cómo haberla enviado con dinero a comprar y que la niña salía rara vez a comprar sola. Y él comenzó a tartamudear en ese momento, cuando insistió en saber los detalles. Fue al patio y se encontró con un lugar de tierra removida y se encontraron con la niña. Deducción policial netamente. Muy inteligente la actuación de mis colegas. Pero lo que no se explica a mis colegas realmente es la causa real, porque no hay claridad absoluta. Si es un intento de violación en principio, si es una, comillas, mala borrachera que se suele dar, como dice la doctora, en algunos sectores del sur. Tratar de encubrir algún delito, digamos. Claro. A propósito de lo que dice usted. Si es algo que la niña sabía... ¿tú sabías de eso también? Si es algo que la niña sabía que él quería borrar de alguna manera, probablemente relacionado con una violencia intrafamiliar que todavía es desconocida, porque se saben algunos antecedentes anteriores sobre la violencia, hay presunciones solamente sobre la violencia intrafamiliar, pero lo que no deja de llamar la atención es la total frialdad que él tiene, no solo al momento de ser descubierto, sino en el relato mismo que hace, que es discordante, así lo observa mi colega, pero es frío. Pero con respecto a lo que usted dice, inspector, de la violencia intrafamiliar, se dice, de hecho, que él había tenido 2 hijos más con la madre de esta niñita y que de verdad claramente maltrataba a esta niñita. De hecho, una de las tías había pedido la custodia, de quedarse con ella porque se sabía que Florencia estaba corriendo peligro en este hogar junto a este hombre que, si bien con sus hijos se comportaba de manera corriente, con esta niñita que no era hija de él, de verdad que abusaba en sus cargos violentos hacia ella. Entonces ya había presentes de parte de la familia, que claramente esto empieza a aparecer ahora, que lamentablemente uno dice, pero ¿por qué no se detuvieron antes? ¿Por qué no tuvieron más ojo? Porque claramente, me imagino yo, este tipo de... Porque para mí este tipo es un psicópata. El comportarse de esta forma, agredir así a una menor de solo 10 años, torturarla de esta forma y todas las demás barbaridades que hizo, no le tengo otra calificación. Pero claramente, inspector, aquí había rasgos de violencia. Mira, claramente... Y de un abuso sistemático a esa niña puntualmente. A esa niña, casi es lo que se denomina en jerga policial una muerte anunciada. ¿No? Claro. Por favor, que no se me entienda macabramente. ¿Cómo no se reconoce antes este agresor así? Espérate, para probarte que lo acertado de tu dictamen sobre la psicopatía de él, y me lo va a ratificar cualquier especialista que lo estudie. Este hombre, a diferencia de lo que algunos han pensado, este hombre tuvo conciencia de que la niña no había fallecido. Claro. ¿Cómo así? O sea, cuando él quema a la niña, él estaba consciente que ella estaba inconsciente, valga la redundancia, pero que estaba viva. Y eso nos deja claro de que la frialdad de él sobrepasa todos los márgenes razonables. Algunos se preguntaron, ¿en ese momento estaba muy borracho? No, en ese momento ya la borrachera había pasado. Lo hemos hablado, estaba en sus 5 sentidos.
estaban sus 5 Es sentidos. que lo hemos hablado, inspector, muchas veces de hecho con Alex Dropenman, el psicólogo psiquiatra en realidad, que él dice que generalmente estas personas con este tipo de personalidad, de hecho estamos con una corresponsal para hablar de eso y de sus características, generalmente cuando les molesta a alguien necesitan sacarlo del camino y no son conscientes de la barbaridad que están haciendo. Pero tampoco lo justifica, por supuesto, al contrario. Vamos a tomar contacto justamente con Daniela Rold, corresponsal de Chilevisión Noticias en Coyhaique, para preguntarte, Daniela, ¿cuáles son las características psicológicas? ¿Qué se sabe con anterioridad a este macabro hecho por parte del señor Cristian Soto, que hoy día además está siendo amenazado, obviamente, en la cárcel? Daniela, buen día. Hola, buenos días, Rafael. Efectivamente, aquí Coyhaique conmocionado completamente por lo sucedido con esta pequeña. Tenemos que recordar que el día viernes una familia la buscaba de manera desesperada y apareció fallecida el día sábado. La verdad es que estas últimas horas se han conocido distintos antecedentes donde se da cuenta que efectivamente habían antecedentes de parte de la familia respecto de situaciones de violencia que desconocemos en detalle puntualmente, pero sí hemos podido comprobar que habían causas pendientes en los tribunales de familia que no habían sido resueltas. De hecho, irónicamente, hoy por hoy todavía está pendiente una audiencia para el día próximo 27 de octubre, en donde se trataría la situación de Florencia y de su hermana mayor, Rafael. Me encantaría saber eso, qué características sabemos de este psicópata, de este enfermo, este padrastro, de este asesino. Se presentaba comúnmente o tradicionalmente como un hombre tranquilo, sin embargo no vemos algo absolutamente distinto en los hechos. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Tenía antecedentes previos? ¿Qué se sabe de él? Sí, efectivamente, durante el día sábado se pudo comprobar, luego de que este hombre el día viernes en la noche hiciera la denuncia, que tenía, por ejemplo, una situación pendiente, un encargo por agresiones, no específicamente a personas ni de violencia intrafamiliar, sino que agresiones a la propiedad y contra terceros, digamos. Una persona que aparentemente no tenía rasgos violentos en el ámbito público, pero distinto en lo privado, por antecedentes que hemos podido conocer ahora, recientemente. Cuéntanos un poco de esos antecedentes, Daniela. Antecedentes que solamente dan cuenta de violencia intrafamiliar que no han sido detalladas hasta el momento. La verdad es que sabemos que habían habido agresiones posiblemente a la hermana mayor ya de Florencia, razón por la cual, por ejemplo, la familia, una tía de esta pequeña, tenía la tutela. Y también se estaba solicitando la misma figura para Florencia, manera de poder sacarlas de este círculo familiar. ¿Florencia no vivía con ellos? No, la hermana mayor. La hermana mayor no vivía. Sí. Perfecto. Pero, ¿es efectivo que ya se estaba solicitando también la tutela de Florencia? Así es, estaba pendiente justamente esa situación. Lo que te comentaba, Rafael, que para este próximo 27, por ejemplo, todavía está pendiente la resolución de una audiencia donde se tratarían posiblemente la tutela de Florencia. Disculpe, tenemos una consulta. ¿La audiencia era de cuidado personal o era de vulneración de derechos? No tenemos el detalle en este momento. Sabemos que existe probablemente ambas situaciones. De hecho, ya existía una medida de protección respecto de los dos medio hermanos menores de Florencia, efectivamente por vulneración de derechos. Daniela, una pregunta. ¿Estas denuncias las hacía la familia de la madre de estas niñitas o lo hacía directamente la madre? La familia de la madre de estas pequeñas. La familia. Y ella, por lo que ustedes tienen información y antecedentes, ella estaba más bien sometida ante, no sé, los hechos de violencia, entregada en realidad, sumergida en esta relación con este hombre violento al lado. ¿Qué saben ustedes de la dinámica también que tenían? No tenemos hechos concretos, pero sí sabemos de manera fehaciente que la madre no había hecho ningún tipo de denuncia. Sí, por otra parte lo había hecho la familia, la abuela y la tía de los menores, quienes estaban efectivamente muy preocupados por el cuidado de los pequeños, así que ya tenían en su poder a la hermana mayor de Florencia
para su resguardo personal y lo mismo intentaban hacer con los demás pequeños de esta casa. Daniela, ¿y habían antecedentes de violencia en contra de la madre de Florencia? No. ¿Se había dicho algo respecto a que ella, como de alguna manera concluimos, estaba un tanto sometida a esta rutina de violencia, por decirlo de alguna manera? Efectivamente hay comentarios que dan cuenta de que esta mujer vivía permanentemente en situación de violencia respecto a esta pareja, que no había denunciado, que no había tomado acciones concretas respecto de modificar, digamos, su situaón familiar. Daniela, déjame preguntarle algo más curioso, ¿no? Y lo más probable es que usted tenga antecedentes al respecto. Me dicen que en realidad este crimen tuvo algo de planeado, a lo mejor demasiado planeado, que estaba el famoso bidón en un lugar estratégico, la pala también estaba en un lugar estratégico esperando el momento en que la niña iba a ser llevada allí. Nada más faltaba el día y la hora, y el día llegó y la hora llegó. Entonces estaríamos en presencia en realidad ahí de un crimen que tiene suficiente antelación en la mente de él. ¿Usted ha sabido algo al respecto? La verdad, inspector, nosotros no hemos escuchado algo al respecto. Los testimonios que hemos podido recoger dan cuenta de una efectiva situación de violencia que se vivía al interior de esa casa habitación, pero no así de hechos efectivamente planificados. Entendemos que fue muy casual el hecho de que la madre no estuviera ese día en la casa por situaciones laborales, se tuvo que trasladar a otra ciudad de la región, pero no era un hecho habitual que ella dejara completamente solo a los niños con este padre. Solamente en esta ocasión ella había podido viajar, producto de que también ella tenía a su cargo dos otros pequeños menores que Florencia. Por lo tanto, ella, si bien es cierto, trabajaba a diario, volvía también a diario a su casa, digamos, ¿no? Daniela, sí. Claro, ese habría sido el momento, la hora y el momento esperado, pero una cosa más, cuando comienza esta búsqueda, ustedes sin duda se enfrentaron con este sujeto, lo tuvieron cerca y lo vieron, no sé si implorando, conversando, animando a que se buscara. ¿Cuál fue la relación que tuvieron con él? ¿Ustedes maliciaron en algún momento que había algo extraño en la presencia de él ahí? La verdad es que lo más extraño puede ser que tuvimos ahora altas horas de la noche del día viernes el llamado de la familia, más bien de la tía y de la abuela, pero no así de este padrastro. Nosotros los antecedentes que se conocen dan cuenta de que él estaba, no precisamente era la persona más desesperada en la búsqueda, digamos. Eso ya es algo que él llamó a Carabineros. Fue él quien llamó a Carabineros diciendo que se había perdido la niñita. ¿Fue así? Sí, pero ese antecedente no es tan cierto en el sentido de que ese llamado fue luego de que la madre alentara a la familia y luego de que la familia también presionara en la búsqueda. En ese momento, Daniela, él realiza la denuncia y Carabineros, y solamente de manera telefónica. ¿Y dónde estaba la madre en ese momento? La madre en ese momento estaba fuera de Coyhaique, que se trasladaba de retorno ya a su casa. ¿Y la actitud de la madre, Daniela, cuál fue? ¿Fue una madre afligida en la búsqueda, lloraba, se veía descompuesta o bastante indiferente? Sí, la verdad es que la madre estaba bastante destrozada y muy preocupada a la distancia por la menor una vez que conoció los detalles de la ausencia de esta niña, cuando este hombre, recordemos, dio cuenta de que la pequeña desde las 5 de la tarde no tenía conocimiento de ella. Esta madre estaba alrededor de 400 kilómetros lejos de Coyhaique. Entonces ella se contacta con la familia que sí estaba aquí en la ciudad para que pudieran iniciar la búsqueda después de las 6, 7 de la tarde, digamos. Pero ¿y él que él la consolaba, le decía que iba a aparecer muy luego su hija? ¿Cuál era la situación de él? ¿O despistaba con alguna teoría, como suele ocurrir, ¿no es cierto?, que se envía la policía en otra dirección? La verdad es que él bastante perdido en esto, trataba de apoyar, pero no mostraba mayores sentimientos respecto de sí, como sí lo hacían otras personas de la familia que estaban muy desesperados buscando a la pequeña. De hecho,
hace muy poco tiempo atrás en la ciudad de Coyhaique se había perdido ya una menor. Por lo tanto, la comunidad, el entorno familiar relacionaron efectivamente este hecho y salieron de manera desesperada a buscar a esta pequeña hasta altas horas de la madrugada del día sábado, donde continuaron la búsqueda, digamos. Y esta persona, a diferencia de otra parte del círculo familiar, se manifestaba bastante más calmada, por decirlo de alguna manera. ¿Saben qué me pasa? Que yo no puedo pasar por alto, claramente todos estamos indignados como país, me imagino que Coyhaique está súper golpeado como ciudad, por el caso Navila, por el caso que tú dices de esa niñita que había desaparecido y ahora por el caso Florencia, pero no podemos pasar por alto la negligencia también de nosotros, de repente las mujeres, de por estar en una relación, por estar tratando de formar esta familia, pasamos por alto la violencia a la que estamos siendo sometidas. No nos damos cuenta que por tener este hombre quizás proveedor o este hombre que nos hace compañía, aguantamos tantas cosas sin ni siquiera ver la proyección que puede llegar a tener esto. Hoy día estamos viendo una niñita que fue asfixiada, quemada, enterrada en el patio de su casa por el padrastro, que ya se sabía y tenía antecedentes de maltrato, y hoy día vemos una niñita de 10 años que lo sufrió, que lo pasó pésimo, que su vida fue injusta al lado de un desgraciado como este hombre, como lo es Cristian Celestino Soto, que hoy día bien merecido tiene que estar en la cárcel y me imagino que ahí tendrá que pagar todas sus culpas. Pero claramente, ¿qué nos está pasando a nosotros como sociedad que no podemos darnos cuenta de esta falta, de esta necesidad de repente de muchas mujeres de tener esa contención, de esas familias que si bien hoy día se hacían cargo de que estas niñitas estaban siendo sometidas a violencia y corriendo peligro sus vidas, que en realidad uno nunca lo logra ver así, la familia tuvo como la intuición de salvar, por lo menos salvaron a la hermana mayor, a Rafaela, pero el repudio que vemos ahí en Coyhaique, Daniela, la gente ayer la veíamos pateando el furgón con ganas de verdaderamente linchar a este desgraciado, y perdonen que me refiera así a él, pero no me queda otra forma de calificarlo. ¿Cómo está Coyhaique? ¿Cómo se comporta al final? Ayer mirábamos las personas saliendo de la iglesia, gente que ni siquiera conocía a Florencia, pero totalmente tocada por esta situación. Cuéntanos tú. Sí, efectivamente, Coyhaique y la región de Aysén, la verdad, afortunadamente no está acostumbrada a vivir estos hechos de violencia, razón por la cual también la conmoción es alta. Hemos tenido diferentes muestras, no solo de repudio, sino también de preocupación justamente por esta falta de funcionamiento respecto de las instituciones públicas, que efectivamente hay una sensación ciudadana de que podría haber hecho algo más respecto de la situación de estas menores, y probablemente también se extrapola respecto de la situación de muchos otros menores que hoy por hoy viven en sus propias casas situaciones de violencia y no existen instituciones o un resguardo mayor hacia un cuidado que deberíamos tener, ¿cierto?, todos los adultos respecto de estos pequeños inocentes. Daniela, y a propósito de eso, hemos observado con alguna curiosidad también cómo el fiscal esta vez parece haber aprendido la lección y se fue directamente esta vez a trabajar con la Brigada de Homicidios de la PDI. Y el resultado fue magnífico, una solución inmediata. Una situación que fue bastante notoria también aquí, puesto que la noche del día viernes las indagaciones la había iniciado Carabineros, y de manera repentina el día sábado asumió la investigación la Policía de Investigaciones, un hecho, la verdad es que fue bastante notorio, y entendemos también desde la expertise también que presenta el equipo de Policía de Investigaciones a lo largo del país, por cierto. Me llama mucho la atención a mí un detalle de que me dicen que estadísticamente las muertes por asfixia en ese lugar del país son muy extrañas. En realidad mis colegas ni siquiera se recuerdan de un caso similar. Entonces uno se saca una conclusión inmediata, que él sacó esta horrorosa forma de matar a la niñita, precisamente el caso de Viviana Heger, que es idéntico. ¿Lo ha observado usted eso? La verdad es que aquí lo que se especula efectivamente es que más allá del testimonio que da este imputado, razones previas tienen que haber habido que lo hayan llevado a efectivamente
quemar y enterrar a esta pequeña. Hay antecedentes que no se conocen respecto de lo que sucedió previo a esta definición. Él dice haber despertado y encontrado a la niña asfixiada con una bolsa en su rostro, pero esa bolsa efectivamente no llegó sola hasta ahí, ni esta pequeña se asfixió sola. Tiene que haber habido una situación que hoy por hoy se desconoce. Todavía el servicio médico legal no ha entregado todos los detalles respecto de la razón final por la que esta pequeña fue, o la razón por la que se le dio muerte a esta pequeña, la causa de esta muerte, pero también hay antecedentes que investiga la Policía de Investigaciones respecto de restos orgánicos, por ejemplo, en la casa habitación de esta pequeña, de manera de conocer efectivamente qué es lo que sucedió previo. Daniela, uno escuchándote no puede, Felipe, no pensar en el susto, en el miedo que ha sentido esa pobre pequeñita de 10 años con este hombre. Es un episodio del terror supera. y nosotros queremos mostrar las imágenes del traslado de Cristian Soto y que de alguna manera muestra cómo los presos de la cárcel de Aysén, entre ellos Mauricio Ortega, que el principal sospechoso por el ataque a Návila Rifo, está justamente en el mismo penal. Pongan atención porque ya Cristian Soto ha recibido amenazas de muerte por parte de los reos que están en ese penal. Escuchemos, por favor. Bueno, este audio lo entregó para, por supuesto, los medios de comunicación y lo alcanzan ustedes a escuchar, el radio de Genial de Coyhaique. Y además de toda la reacción que hubo dentro del penal, para que ustedes más o menos empiecen a entender de alguna manera también el tenor de esta brutalidad, porque las personas que están privadas de libertad, muchas de esas personas han cometido delitos y delitos brutales. Pero cuando los detenidos, las personas que están privadas de libertad, reaccionan de esa manera frente a este asesino, ahí uno más o menos también logra entender, Karina, el tenor de lo que significa la brutalidad de lo que estamos viendo. Suele ocurrir que, inspector, cuando hay violadores de menores, ¿no es verdad? Cuando hay asesinos de menores, la reacción es esta, pero este tipo yo creo que le va a generar un problema serio a Gendarmería porque de verdad que